Voces de Bocho. Nati. No hablé con mi bisabuela hasta sus últimos años, cuando era casi de mi estatura. Apenas iba entrando a la secundaria, porque recuerdo que andaba para todos lados en una bici que armé desde cero con partes robadas, y también porque no había dado el estirón de la pubertad. Por ese tiempo pasaba a casa de la abuela a tomar agua, con el pretexto de saludar cuando tenía mucho tiempo pedaleando. En una de esas incursiones, cuando estaba platicando trivialidades en la cocina, se me acercó por detrás mi Nati. Me asusté porque nunca la había visto caminando y mucho menos hablando. Pero ahí estaba ella, con una energía que podía competir con la mía, solo que forrada con un cuerpo vencido de arrugas. Mi abuela y dos de mis tías enseguida la quisieron regresar a su cuarto, pero era uno de esos días en que estaba en total posesión de sí. Y como era una mujer de muchos huevos, todo mundo se calló con solo ver su mirada. Se sentó a mi lado y preguntó que si era hijo de Lourdes. Le dije que sí. Ella dijo que me conoció chiquito, cuando mi madre todavía se dignaba a visitar el rancho. No supe qué decir. Enseguida, con una voz a la que no se le puede negar nada por autoritaria, pidió tortillas, chile y tequila. Se volteó hacia mí, cómplice, y rezó: lo único que necesitas en esta vida para estar sano son tortillas, chile y tequila. Mis tías se rehusaban a moverse y le repetían con un tonito condescendiente que el doctor ya le había dado su dieta, que no estaba en condiciones para no seguirla. Pero ella las ignoró y volteó y me susurró: no me mato porque es pecado. Mi abuela, que estaba más familiarizada con el carácter de su madre, se puso a calentar unas tortillas y sacó unos chiles serranos y una botella de tequila blanco de la despensa. Cuando los puso frente a Nati, ésta, sin decir gracias, le echó sal a una tortilla, la enrolló e intercambió mordidas a la masa y al chile serrano que crujía. Lo repitió 3 veces, 3 tortillas y 3 chiles. Ni siquiera se inmutó. Lo recuerdo bien porque yo me hubiera muerto en ese entonces y ahora con semejante enchilada. Al final se sirvió un tequila en un caballito que parecía un vaso y se lo dio de un golpe. Las tías celebraban su lucidez, pero también le tiraban reproches porque no se cuidaba. En sus voces se distinguía preocupación e impotencia, pues Nati había decidido seguirlas ignorando. Mi bisabuela volteó y me preguntó mi nombre. Teodoro. Teo, le dije. Me respondió que Teodoro era un buen nombre, que no debería usar Teo, que le quitaba carácter. Después me dijo que su padre y su hermano mayor se llamaron Teodoro y que pelearon en la Revolución. Y como si no hubiera más personas en la cocina, me dijo que tuvo 3 hermanos y 2 hermanas. Ella fue la más pequeña de los 6. También que otra de las razones por las que no se mataba era porque quería ver el cambio de 2 siglos pasar en su vida, no más para tentar si el nuevo pintaba mejor que el pasado. Mis tías, supongo, tampoco estaban acostumbradas a ver a Nati con tanta lucidez, porque parecían tumbas. Casi no se movían y se sentía que grababan cada palabra
para relatarla después como un hecho. Pero Nati me hablaba a mí y no a ellas. Con ánimo, Nati dio otro trago de tequila y comenzó con un tono orgulloso a decir que ella tuvo que ser fuerte y cabrona porque la vida así lo dispuso. Me estremecí un poco. Ni mis tías decían maldiciones frente a nosotros. Me dijo que ella era joven cuando aquello de la revolución, que los del rancho no estaban ni con unos ni con otros, pero que cuando llegaron los primeros se llevaron a sus hermanas, sin más, y que su padre no pudo hacer nada porque andaba en la pizca trabajando. Me dijo que recordaba cómo su mamá no paraba de llorar y cómo la arrastraron a caballo un buen tramo porque no podía desprenderse de una de sus hijas y cómo ella vio todo desde la ventana. Tomó otro tequila y me dijo, con una voz apagada, que sus padres nunca fueron los mismos y que sus hermanos se peleaban a cada rato desde entonces, entre ellos y con quien fuera. Se quedó callada por unos minutos. Pensé en irme, pero no lo hice. La cadencia de sus palabras me dejó inmóvil. Después, como no queriendo decir, empezó a platicar que cuando llegaron los del norte, muchos se escondieron para evitar perder todo, pero que los hombres de su familia salieron a defender a los que no pudieron salir a tiempo del pueblo. Las mujeres, sus tías y su madre y ella, se fueron a esconder en el cerro. Hizo una breve pausa. Su mirada clavada en la pared buscando las palabras para seguir el relato. Me dijo que por mucho tiempo se escucharon disparos, pero que su madre no quiso bajar hasta después de 2 días desde que sonó el último. Me dijo que nunca se sintió tan sola como cuando su madre le soltó la mano a la entrada del pueblo y empezó a correr hacia la plaza. Ella, todavía pequeña, arrancó detrás, pero cuando la alcanzó, la encontró de rodillas sollozando ante la sombra que se extendía bajo las docenas de cuerpos. También me dijo que como su madre estaban todos los sobrevivientes. Hubo otra pausa. El recuerdo, al parecer, le vino de golpe. Volteó y me miró fijamente, como si solo yo estuviera en ese momento en la cocina, y me dijo que no supo si llorar o gritar y que solo se quedó ahí mirando oscilar a los jóvenes revolucionarios, a las personas que se levantaron para defender su casa y no por cosa de propaganda. Un par de lágrimas empezaron a recorrer su rostro, pero su voz no era de tristeza, sino de coraje. Se sirvió otro tequila y lo tomó de un jalón. Volteó y me dijo, «Que te digan Teodoro, tiene más carácter». Hizo una pausa, otra vez, como tratando de recordar, y yo me quedé ahí, con la boca abierta, esperando que la historia continuara. Sin embargo, Nati se sumergió otra vez en su cotidiano sueño. Nadie dijo nada. Mis tías la acompañaron a su cuarto. Mi abuela estaba en una esquina en silencio. En un segundo se pasó la tarde y una vida. Ahora, en los momentos en que regreso a aquella anécdota, invariablemente paladeo mi nombre, Teodoro, y pienso en la envidiable y triste dureza de las personas mayores. Tortilla, chile y tequila.
Día de apuesta. Todo estaba revuelto. Sobre el suelo se esparcían los restos de ropa y un florero que contenía 2 rosas estaba rodeado por un charco de agua. Una lámpara estaba a un lado de la cama, evidente. La ventana estaba abierta y el viento movía las cortinas. Por ese hueco se escaparon los gritos que nadie escuchó. También por ahí pensaron que entró el ladrón. Se suponía que no iba a haber nadie en casa. Llevaba ya 2 semanas viendo la rutina de los habitantes. Entró como lo había hecho en docenas de casas anteriores. La ventana era fácil de abrir con un gancho y él sabía cómo. No iba armado nunca porque no creía en la violencia. Sin embargo, su rostro y cuerpo estaban cubiertos de cicatrices que parecían afirmar lo contrario. Esa noche en particular llevaba un ojo morado. Entró a la casa a la hora planeada cuando pardea. Enseguida algo lo alertó. Al parecer no estaba solo, como había pensado, pero no se detuvo. Sabía que las alhajas y las cosas de valor estaban en el piso de arriba. Necesitaba el dinero para pagar unas deudas de juego. Se deslizó con precaución, esperando que su presencia pasara desapercibida. Respiraba agitadamente pero sin ruido. Escuchaba su corazón latiendo, y cuando se acercó a las habitaciones, el sonido se vio opacado por unos ronquidos. Definitivamente no estaba solo. No habían salido a la hora acostumbrada. Revisó en su cabeza el calendario. No era un día festivo. Tal vez estuviera alguno de los niños enfermo, pero no. El ronquido no podía ser de un niño. Era un adulto. Era el ronquido constante de la gente cansada. Tal vez les hubieran dado ese día en el trabajo. Mala suerte. Fuere lo que fuere, no estaba solo. Lo intuyó desde que entró por la ventana y ahora estaba seguro. Nunca había estado en una situación parecida. Siempre había tomado todas las precauciones para que no llegara a suceder. Pensó en salir y regresar después, pero sabía que reforzarían la ventana ultrajada y ya no tendría otra oportunidad. También tenía una deuda que debía saldarse o lo buscarían para matarlo. De eso estaba seguro. El juego lo había llevado a robar. La ironía era que ahora tenía que jugársela para salvar el pellejo. Ir a la alcoba y rezar porque nadie despertara. Tomar las alhajas y los relojes y esperar a que le dieran un buen precio en la casa de empeño. Ya lo conocían. Sabían que todo lo que llevaba era robado. No se podían heredar tantas cosas en tan poco tiempo. Por lo mismo, le ofrecían unos precios ridículos por todo lo que se presentaba. Solo la primera vez le pagaron una cantidad decente, lo cual hubiera sido suficiente para pagar su deuda, pero fue y apostó en el juego de póker las ganancias. Perdió. El pequeño crujir de un escalón lo hizo detenerse completamente. El ronquido se hacía más fuerte, algo que lo reconfortaba. Siempre que ese sonido fuera constante, estaba seguro. Después de unos segundos, comenzó otra vez a deslizarse. La oscuridad jugaba a su favor y en su contra. Aunque sabía cómo estaba dispuesta la casa, cualquier cosa podría haber cambiado desde la última vez que observó su interior.
Era cuidadoso, pero temía que el tiempo desperdiciado fuera a jugarle una mala pasada, que fueran a despertar. ¿Fueran? La pregunta lo golpeó. Hasta ahora pensaba que solo podía estar uno. Pero ¿qué tal si en vez de uno eran los dos? No, no podían ser los dos. Estaba casi seguro de que uno de ellos estaba fuera de viaje. Recordaba la conversación de hacía unos días, la importancia de la cita y el pleito que causó. Eso lo impulsó a seguir caminando. Asomó la cabeza por la puerta de la recámara. De la ventana se filtraba ya una luz mortecina que dejaba adivinar la figura de una persona en la cama. Solo era uno. Se quedó quieto viendo el bulto unos segundos. Después miró el buró y el cajón donde él sabía que estaba lo que buscaba. Regresó la mirada a la cama para comprobar lo que el ronquido le confirmaba. Fue introduciéndose al cuarto poco a poco, sigiloso, casi tímido en sus movimientos. Abrió el cajón despacio, siempre dividiendo los ojos entre lo que hacía y la persona en la cama. No eran tantas cosas como había pensado, pero parecía que eran de valor a primera vista. No discriminaba. Todo iba a parar al morral que traía para su ocasión y que le había dado suerte antes. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Con eso podía pagar la deuda y tal vez le quedaría algo para ir a jugar cartas por la noche. Sin embargo, la alegría confundió sus sentidos. No se percató de que el sonido que lo reconfortaba había parado en seco solo hasta un par de segundos después, cuando ya era inevitable. El grito le hizo soltar el morral. Fue una reacción. Tomó la lámpara que estaba en la mesa y se abalanzó agitando el brazo. Dejó caer múltiples golpes. Ambos gritaban, uno poseído y el otro asustado. Después, nada, solo el silencio de las voces y el sonido hueco de los golpes. Este siguió y siguió y siguió. Y después, agitado y temblando, se paró. Vio lo que había hecho. Soltó la lámpara goteante y lloró. Lloró y tembló. Pero un instinto primario lo hizo moverse. Fue al cuarto de los niños a comprobar que estuvieran bien. Autor: Ernesto Sánchez Pineda. Texto del libro La vaca de muchos colores. Voz: Alma Neri. Producción: Bocho Amarillo.